Muy buenas tardes a todos y a todas. Voy a proceder a la presentación en nombre de los profesores Carlos Larrinaga Rodríguez y Ángel María Ruiz Gálvez de la Universidad de Granada de su ponencia de clausura titulada Patrimonio documental aplicado a la enseñanza de la historia económica, que no han podido grabar debido a motivos técnicos. Lo primero que deben tener en cuenta es la singularidad de la enseñanza de la historia económica en el espacio europeo de educación superior. Son las áreas de historia económica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales las que primordialmente están dedicadas a la enseñanza de la historia económica en la Universidad Española. Imparten docencia en centros tan diversos como las facultades de Economía, Empresariales o Ciencias del Trabajo, y en titulaciones tales como los grados de Economía, Administración y Dirección de Empresas, Marketing e Investigación de Mercados, Ciencias del Trabajo y las dobles titulaciones de Economía y Derecho. ¿Qué asignaturas imparten? Aquí tienen las más recurrentes, ¿no? Tales como Historia del Desarrollo Económico, Historia Económica de España, Historia Económica de Andalucía, Historia de la Empresa, Historia de la Actividad Comercial y el Marketing, Historia del Marketing, Historia de las Relaciones Laborales, Historia Económica y Social del Turismo y Organización Industrial, Evidencias Históricas. ¿Cuál es la problemática a la que se enfrenta? Ya que enseñan historia, pero no alumnos del grado de historia. El profesor Francisco Bustelo hace algunos años lo explicó de la siguiente manera. La ciencia económica es una rama del saber que casi siempre requiere un alto grado de abstracción, ya que el quehacer humano que analiza se extrae de la realidad para ser estudiado, al menos inicialmente, más en el plano teórico que en el práctico. Tal cosa, sobre todo en los primeros cursos de la carrera, hace que el estudiante no vea fácilmente la relación que existe entre lo que estudia y las realidades económicas que se encuentran en la vida de cada día o que transmiten los medios de comunicación. ¿Cómo podemos aportar soluciones para esta distancia entre el enseñante y el alumno? Los profesores Carlos Larrinaga y Ángel Ruiz han recurrido a la utilización del patrimonio documental en clase, ya que permite hacer la materia menos abstracta, construyendo los conocimientos desde la base y contribuyendo a desarrollar las capacidades, destrezas y competencias propias de la asignatura. A continuación voy a mostrarles el importante papel que ha desarrollado la Asociación Española de Historia Económica en el fomento de la docencia. Al respecto hay que reseñar que en su página web pueden encontrar, como ven, un apartado dedicado específicamente a la docencia que incluye diversos recursos docentes, por supuesto las guías docentes, pero también manuales, prácticos, curso en abierto, material digitalizado, biografías de empresarios, mapas y bases estadísticas, entre otros recursos. También cabe reseñar que la Asociación de Historia Económica promueve la organización periódica de encuentros de didáctica de historia económica que permiten poner en común las experiencias desarrolladas por los profesores de historia económica y cuyos resultados, cuyas comunicaciones son publicadas en formato de actas. También hay que reseñar algunos de los recursos fundamentales para enseñanza de la historia económica. Entre ellos, una de las obras de referencia es la coordinada por los profesores Albert Carrera y Xavier Tafunel, Estadísticas Históricas de España, siglo XIX-XX. También es muy relevante el uso de las bases de datos, entre ellas, por ejemplo, la que aquí pueden ver, Madison Project, que recoge información de carácter estadístico en el largo plazo de la mayor parte de los países del mundo sobre aspectos relacionados con la evolución socioeconómica y demográfica del planeta. Para el caso español disponemos de una obra de referencia dedicada a las fuentes primarias, elaborada por Cole y Fortea, titulada Guía de Fuentes Cuantitativas para la Historia Económica, en 2 volúmenes, el primero dedicado a recursos y sectores productivos y el segundo a finanzas y renta nacional.
También es reseñable el uso de las fuentes en la red. Los alumnos afortunadamente pueden acceder a un gran volumen de documentación a texto completo y de manera gratuita. Al respecto, pues vamos a mostrarles algunos de los recursos más importantes. Por supuesto, el primero de ellos es PARE, portal de archivos españoles en red, desde el que se puede consultar una ingente cantidad de documentación a texto completo. Otro recurso interesante es DARA, documentos y archivos de Aragón, y también hay que destacar el proyecto Carmesí. En este caso recogen documentación a texto completo y en acceso abierto de los archivos de la región de Murcia. Respecto de las tipologías documentales, es muy importante que el alumnado de Historia Económica conozca y reconozca diversas fuentes muy importantes para el estudio de la economía de un territorio. Por ejemplo, los padrones de población, catastros, millaramientos, padrones de riqueza, los libros sacramentales que registran los bautismos, las defunciones, los matrimonios, los protocolos notariales que dan fe de los cambios, de las decisiones económicas en un lugar concreto mediante escrituras de compraventa, arrendamientos, la documentación de carácter empresarial, que incluiría, por ejemplo, la contabilidad o las actas del Consejo de Administración. También son muy importantes los expedientes de quinta reemplazo y otros recursos como diccionarios, coreografías, memorias e informes. Aquí tiene un ejemplo que son los padrones de población. Esta fuente permite abordar estudios sobre las profesiones, pirámides de edad, estructura familiar, salario y movimientos migratorios de un determinado municipio. Otro ejemplo son los expedientes de quintas y reemplazos, que en este caso posibilitan realizar estudios antropométricos, reconstruyendo la altura, la masa corporal, enfermedades y nivel de alfabetización, que permiten hacer estimaciones en torno a los niveles de vida de la población en un determinado lugar. A continuación vamos a exponer la experiencia docente que estos profesores han desarrollado con sus alumnos del cuarto curso del grado de Economía de la Universidad de Granada, en concreto en la asignatura Historia Económica de España. ¿Cuál ha sido el perfil del grupo? Estaba compuesto por 52 alumnos procedentes de varios lugares del país y también de Europa mediante el programa Erasmus. ¿En qué ha consistido la actividad? Los alumnos han tenido que elaborar un trabajo de investigación que les permitiese comparar el estado de la economía del lugar de procedencia de cada uno de ellos entre el antiguo y el nuevo régimen a través del análisis de fuentes primarias. Los resultados fueron expuestos por los estudiantes a través de una presentación. ¿Cuáles son las fuentes que han tenido que consultar? Las más importantes: el interrogatorio del catastro de Ensenada de mediados del siglo XVIII y el diccionario geográfico de Pascual Mador de mediados del siglo XIX. Y como fuentes complementarias han consultado el diccionario de Tomás López, el diccionario de Sebastián de Miñano y otras obras como por ejemplo la coreografía de Ramírez de Arellano. ¿Cuáles son los aspectos que han podido analizar gracias a la consulta de esas fuentes? Por ejemplo, los cambios políticos, cómo tuvo lugar el fin del régimen señorial, la evolución de la población, la evolución de las infraestructuras, entre ellas fuentes, caminos o puertos, la estructura del tipo de cultivos en cada municipio y cómo se modificaron como consecuencia de las desamortizaciones eclesiásticas y civil. También actividades industriales, comerciales y los servicios públicos. ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos de esta actividad? En primer lugar, les permitió conocer de manera muy gráfica las transformaciones y permanencias de la economía española en el tránsito del antiguo al nuevo régimen, así como la enorme diversidad que ésta presentó. También queremos reseñar el elevado grado de satisfacción, aprendizaje, tanto por parte del alumnado como del profesorado. El estudio de una realidad próxima al estudiante, como es la economía de su propia población de origen, actuó como verdadero estímulo a la hora de trabajar. Y por último, la presencia de alumnos de distintos puntos del país posibilitó conocer y comparar realidades económicas muy dispares,
lo cual resultó enormemente enriquecedor. Muchas gracias por su atención.